Bueno, entonces ya estoy grabando. Vamos, les voy a compartir el taller. No, como dije, no lo he enviado. No he enviado el taller, lo que voy a hacer es que lo vamos a hacer acá y ya yo luego se los monto en la plataforma, el blanco, el solucionado y la grabación. Listo, yo luego les envío todo. Listo, a ver. Isabel, Sí, cuéntame. es que estamos un poquito angustiados, Sí, ¿por qué? Cuéntame. porque es que con el profesor nos dijo que usted nos iba a dar toda la parte de ejercicios. Entonces nos sentimos como atrasados como para presentar el examen, porque no hemos visto nada de ejercicios, solamente nos colocó como un ejemplo de uno de la productividad y ya, pero él nos habla que la eficiencia. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. También y me siento muy perdida. ¿Cuál profesor? Riaño, no me acuerdo, ¿no? El apellido es Riaño. Que Entonces, Oscar, Oscar, sí, profesor Oscar. Tengan en cuenta que aquí vamos a hacer algunos ejercicios, pero ustedes deben también haber estudiado algunos ejercicios que también están en, en el libro guía. Acuérdense que todas las semanas yo estuve disponible para asesorías por si querían hacer algún ejercicio y solamente algunas personas se conectaron. Entonces, así que me digan que no han hecho ningún ejercicio, me preocupa porque que al menos no hayan intentado hacer algunos. Eh, pues Isabel, mira, yo por ejemplo, yo vivo en otro país, o sea, en estos momentos aquí son las 10 de la noche, entonces a mí como que me queda un poco complicado, la verdad, conectarme. claro. Pero, pero por ejemplo, el profesor no nos ha explicado como nada de ejercicios ni nada de eso, él siempre nos ha hablado mucho teóricamente. O Sí, sea, no hemos hecho como ejercicio ni nada de eso, siempre ha sido como todo lo teórico. ok. Y yo, o sea, yo por mi parte, yo había comenzado a ver los ejercicios de productividad en un enlace que él montó en YouTube, Ajá. como en la primera semana, y fue lo único pues que vi como de operaciones. Okay. De resto. Yo entiendo que Sí, así estoy yo. Yo también miré ese video y bueno, en el video yo lo entendí, pero en el libro, tú sabes que la mayoría de los libros de apoyo tienen tanto el ejercicio propuesto y al final tú encuentras la respuesta o cómo se hace paso por paso. Esta vez no hemos tenido como que ese apoyo de diligenciar un ejercicio y decir, ah, hicimos un taller, ya tenemos un poquito de base. Esta vez la base para mí vas a ser tú con los ejercicios prácticos. Ok, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de productividad, de herramientas y vamos a ver algunas gráficas. Pero, y se los digo yo porque yo he sido estudiante y se los digo como monitora según lo que los profesores nos han dicho. El hecho de que, o sea, ese es el problema de estudiar virtual, que tiene que ser autodidacta, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen algún ejercicio que ven que quieran resolver, ustedes le pueden escribir al profesor o me podían haber escrito a mí también al correo, que yo les dije que yo siempre iba a estar disponible. Si no se podían conectar y necesitaban y se los digo también para el futuro, para después, para el final, si de pronto no se pueden conectar a las asesorías porque son muy tarde o tienen que estudiar o trabajar, y necesitan alguna otra asesoría o algo, alguna ayuda, yo les puedo ayudar, pero me tienen que decir, ¿cierto? Entonces, yo les voy a decir como compañera de ustedes siendo estudiante y como monitora, aquí vamos a ver algunos ejercicios, pero yo les recomiendo que vean ejercicios que hay en el taller, en el texto guía, que la verdad no son complicados, que de pronto no sepan cómo solucionarlos. Bueno, sí, eso puede ser un poquito difícil y de todas maneras, pues para eso estamos nosotros y está el profesor disponible a toda hora en el correo y estoy yo disponible en el correo de monitorías. Pero yo no sé, entonces yo voy a hablar con el profesor para decirle, pues porque yo no soy la que debo dar la clase de ejercicios,
¿cierto? O sea, este es un taller de repaso y de solucionar preguntas, pero yo no les puedo decir como aquí les voy a dar todos los ejercicios que van a entender todo y si ustedes no han estudiado la parte teórica o han al menos intentado hacer algunos ejercicios, etcétera, etcétera, se les va a hacer complicada la cosa porque pues desafortunadamente de eso se trata el estudio virtual, y se los digo porque yo también estudio virtual. Entonces, Ah, Isabel, es que el profe literal nos dijo, yo les voy a dar la parte teórica en las monitorías se van a encargar de darle, o sea, literal nos dijo así en la videoconferencia, que él nos daba la parte teórica y que los ejercicios los íbamos a ver contigo. Entonces, o sea, sí vimos con él, pero uno de productividad. ok. No sé si ¿Estuviste en alguna de las asesorías que yo hice en la semana? estuve en la primera, en las otras te pedí que la grabación, pero me dijiste que no las grababan. No, Pero tú esta semana tuviste asesorías en lo que habías dicho, no, pues como en lo que mandaste por noticias solamente estaban ciertos días, y por ejemplo hoy a las 3. hoy va a ser Pero, taller. Yo usualmente o hago asesoría o hago taller. Hoy, por ejemplo, tuve taller de final de métodos y tengo taller de parcial de operaciones. Usualmente solamente hago el taller, ¿cierto? no sabía que estabas en la semana también conectada ciertos días, no sabía. Esta semana no me conecto, o sea, yo normalmente me conecto es el fin de semana porque yo trabajo y también estudio, entonces se me hace muy complicado, pero ustedes también me pueden escribir al correo en cualquier momento, o sea, así sea a la medianoche, yo sí puedo les respondo, si no les respondo después, ¿cierto? Pero las asesorías pues que he hecho el resto de las otras semanas, um, yo usualmente solamente grabo cuando me solicitan que por favor grabe, ¿cierto? María Elena, que tú me dijiste que si podía grabar la primera, o sea, tú me dijiste que si esta se grababa, yo te expliqué que, pues que no, a menos de que me solicitaran, pero no entendí que lo que querías era que grabara todas las asesorías. Es más, una asesoría no es un taller. Si una persona no se conecta a preguntarme cosas, pues yo no tengo tema de qué hablarle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me preguntaron, ay, que la asesoría de la semana pasada, y yo, la semana pasada no se conectó nadie, entonces no hay tema de qué hablar, ¿cierto? Y nadie me solicitó que la grabara o que hablaran algo en específico. Entonces, cuando tengan ese tipo de preguntas o de requerimientos, necesito que me digan para yo poderles colaborar de pronto con grabaciones, explicándoles un tema, o si hay algo que entienden más de pronto en video a un taller o a un correo, Porque no escucho nada. yo les puedo grabar la solución del ejercicio X que ustedes me manden y yo se los envío. Miren, esta es la solución y paso a paso se los voy diciendo cómo lo hice. Con respecto a lo que les dijo el profesor Oscar, yo voy a hablar con él porque o sea, no se supone que así funcionen las monitorías. Las monitorías son un apoyo para el estudiante y no una clase en sí. Sin embargo, a ustedes muy probables les van a decir como, pero tengan en cuenta que ustedes también, como al ser virtuales, tienen que estudiar por su parte, ¿cierto? Entonces, no se los digo porque sea mala gente, ni al contrario, yo les quiero ayudar y vamos a hacer algunos ejercicios ahora, pero si ustedes se van a quejar de eso, es muy probable que le digan lo mismo que yo les estoy diciendo porque me ha pasado en núcleos pasados. ¿Listo? Igual si ustedes no se pueden conectar a las asesorías o no saben qué ejercicios, me pueden decir como profe, qué ejercicios podemos ver o revisar que nos pueda ayudar. Y en las personas que se conectaron en las asesorías que hice en semanas pasadas, yo les decía, vean este ejercicio o aquí en estas páginas pueden encontrar ejercicios de este tema, ¿cierto? Entonces, yo voy a preguntar. Sin embargo, si ustedes ven en el libro guía, ahí hay muchos ejercicios del primer objeto de aprendizaje. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra cosa que me quieran decir?
No, vamos a ver si entendemos contigo, que si no... Sí, no, vamos a hacer algunos ejercicios acerca de productividad, histograma y algunas herramientas. Y si tienen más preguntas, y de pronto yo ahorita les muestro también en el libro guía qué otros ejercicios pueden revisar. Y si tienen preguntas, yo voy a estar pendiente todo el día para ayudarles, porque tampoco quiero que pierdan el parcial por de pronto no entender algún ejercicio. ¿Listo, chicos? Listo, dale, empecemos. Listo. Si tienen preguntas, me pueden escribir por el chat o me pueden decir de una por el, el micrófono y yo estoy pendiente. Ahí están viendo el Excel, el taller. Sí. 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 Listo. Les voy a poner otra vez, qué pena la intensidad, el link para que porfa se inscriban con sus datos, pongan sus datos ahí, pues como de la asistencia del taller. Hay una estudiante que puso JD Álvarez. JD, si puedes, me escribes tu correo del CEIPA por el chat para yo tenerlo en cuenta también, ¿listo? Es preferible que pongan el del CEIPA al personal. Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a ver algunos ejercicios. Si tienen preguntas, díganme y de unas las solucionamos. No se preocupen, no les dé pena. Vamos entonces a leer, dice, World Water S.A. produjo 57.600 calentadores de agua en su planta de Verazategui, bueno, como se llame, con el fin de alcanzar el mercado externo y exportar sus productos a toda Latinoamérica. Para lograr esto, cada empleado de planta trabajará 160 horas al mes. Si la productividad de la mano de obra en la planta es de 0.15 calentadores de agua por hora de trabajo, ¿cuántos calentadores están empleados en planta? Listo, Yadira, muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, primero es leer el problema, ¿cierto? Y vamos a ir copiando aquí en el Excel o en su cuaderno, como ustedes quieran, los datos que nos dan, ¿cierto? Entonces nos dice que hay 57.600 calentadores, ¿cierto? Con 160 horas al mes, ¿cierto? Por trabajador. Poner acá, por trabajador. Y que tenemos una productividad de 0.15. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar cuántos trabajadores están en la planta. Usualmente, les explico de una vez para que entiendan, la productividad se calcula lo que se produjo sobre los insumos, lo que se utilizó para producir eso de bien, ¿cierto? En este caso, la productividad, esta productividad es la productividad de hora como por hora laboral o por trabajador o la mano de obra, la productividad de mano de obra, usualmente se llama así, que se saca viendo cuánto se produjo correspondiente a cuántas personas trabajaron y cuántas horas trabajó cada persona. Listo. Entonces, lo que hay que hacer acá, si usualmente la productividad es igual a lo producido sobre los insumos, ¿cierto? En este caso es lo que se produjo correspondiente a las horas por trabajador. Entonces tenemos las horas al mes por trabajador, pero no tenemos cuántos trabajadores, pues cuántas personas trabajaron, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es nuestra productividad? ¿O qué es lo que se produjo en este caso? La parte de arriba va a ser estos 57.600. Listo. La parte de arriba, la parte de abajo, que es los 160 por la cantidad de trabajadores. Trabajadores. Listo. Y esto nos da, se supone que nos da la productividad, que en este caso son 0.15 calentadores de agua por hora de trabajo. O sea, cada persona hace 0.15 calentadores en cada hora. Listo. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Bueno. Ahora, lo que hay que hacer es simplemente, como una ecuación, vamos a pasar lo que este que está acá, lo vamos a pasar aquí a multiplicar y los trabajadores lo vamos a pasar a este lado, ¿cierto? Entonces va a quedar de la misma manera, si yo copio este, ¿cierto? Y acá serían 160 por 0.15. Y esto nos va a dar el número de trabajadores. Conchale, se me olvidó escribir trabajadores. Bueno. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Primero vamos a multiplicar por aquí un ladito. 260 por 0.15 nos da 24. ¿Sí nos da 24? Entonces, tenemos, vamos a hacerlo aquí mismo. Este mismo, vamos a anclarlo más fácil, sobre 160, o podemos seleccionar este, por la productividad. Eso nos va a dar igual a 10. Esto sobre esto. Y nos da que se necesitaron 2.400 trabajadores. ¿Cómo podemos ver si está bien? Pues cojamos esto dividido 150 por 240 y nos da 0.15. Listo, entonces sí está bien, ¿sí o no? Entonces, esta respuesta son trabajadores. 1.400 trabajadores. No he podido con la palabra. Trabajadores. ¿Entendieron esta? Sí. Sí. Listo. Esta es productividad, una productividad sencilla, una productividad corta. Dime, Viviana, cuéntame. Qué pena que no les ponga la cámara, pero estoy literalmente en el piso porque estoy en modo mudanza, entonces. Bueno. Viviana, si tienes preguntas, me dices. El profesor nos dijo que no podíamos ni sacar calculadora ni hoja en blanco, nada. Pues yo creo que habría que revisar eso, porque hasta donde tengo entendido no es así. Ustedes lo van a hacer virtual, ¿cierto? Ok. Ustedes están, ¿tú estás también con Oscar? Listo. Ya mismo, espérense, denme un segundito que yo lo tengo acá. Sí, porque yo creo que es necesaria la hoja y la calculadora. Pues él dijo que la calculadora sí se podía, pero siempre y cuando la estuviéramos mostrando. Es que eso era lo que yo les iba a mostrar. Vean, les voy a mostrar les voy a Pero abrir. la hoja, es que yo le decía Pero a él la que hoja sí es necesaria. o sea, es que
Usualmente, ¿qué hago? Muchos necesitamos poder Sí, poner en papel el problema para poderlo resolver. Pues, les muestro yo cómo he hecho y cómo me ha funcionado. ¿Me ven ahí el video? Digamos que está Sí. en la sí, computadora, ¿cierto? Entonces, cuando empiece a grabar la cosa esa, ya abrieron y ya empiezan a ver las preguntas, ustedes sacan la calculadora y le dicen literalmente al computador, esta es la calculadora, la voy a usar para hacer fórmulas, para hacer operaciones, y la muestran que no tenga nada, que no tenga papeles, y si ustedes van a utilizar un papel, como lo he hecho yo, cogen un papel que esté en blanco y lo muestran, y voy a utilizar este papel para hacer fórmulas, que está en blanco, no vayan a utilizar uno con fórmulas porque ahí sí, ese es el problema, ¿cierto? Sí, Nosotros le dijimos a él y él nos dijo que no, que incluso si íbamos a usar la calculadora tenía que ser, o sea, todo el tiempo teniéndola al frente de la pantalla, pero que no podíamos utilizar hojas ni nada. gracias, yo pregunto. Hola, profe, ¿cómo estás? Qué pena molestarte. Es que tengo una duda que mis estudiantes pues me mostraron. Quería saber si los estudiantes no pueden tener una hoja en blanco para hacer fórmulas, o sea, que ellos muestren la hoja en blanco la grabación del examen y poder utilizarlo para hacer las fórmulas de productividad, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la calculadora, que ellos de pronto puedan mostrar la calculadora para poder utilizarla, que sí me parece como un poquito difícil de pronto hacer las operaciones sin calculadora y sin hoja. Sí, a mí no me parece que no deberían, o sea, que no les deje usarlas, pero, pero no he tenido, o sea, literal, de todas las monitorías que he hecho, que he tenido de operaciones y el profesor Oscar ha sido profesor, nunca me habían dicho de esto. Entonces, veamos a ver si responden. Yo les aviso. Si antes de terminar no ha contestado, lo llamo. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer esta siguiente. ¿Qué vaso de agua? No creo que tampoco. Pues yo no he tenido problema. Lo importante es que cuando ustedes vayan a hacer lo de el background check, que ustedes les dicen como que muestre alrededor suyo, que ustedes sí muestren en realidad alrededor, que no tengan papeles en las piernas, nada, pues no creo que un vaso de agua. Ay, Dios. ¿Será que le estaba molestando? no, que sí lo podemos tener, o sea, pero obviamente que no podíamos estar mirando, que lo tenemos que coger como adivinando dónde está. Lo que pasa es que han tenido muchos problemas con las grabaciones. ¿Por qué? Porque hay problemas, hay personas que, digamos, que están en una mesa, ¿cierto? Y atrás del computador está una persona. Y digamos que ustedes están viendo el examen, mostraron que alrededor suyo no haya nada, pero no mostraron atrás, ¿cierto? Y empiezan, José Mister Moto hace cajas de madera, y mientras ustedes leen en voz alta, la persona de al lado o de atrás o de la persona que esté por allá está escribiendo y está haciendo y le va diciendo las respuestas. O sea, de ese tamaño han llegado a hacer las copias con el Ceiba. Entonces están un poquito paranoicos, no sé qué les habrán dicho en dirección que los tienen como tan estrictos con eso, pero esperemos a ver, ya le llegó el mensaje al profesor, entonces esperemos a ver si lo responde. Listo. En un segundo. José Mister Moto hace cajas de maderas para el embalaje de motocicletas. Junto a sus 3 empleados invierten 40 horas al día en hacer 120 cajas. ¿Cuál es su productividad?
Luego dice, José y sus empleados han considerado rediseñar el proceso para mejorar su eficiencia. Se produjo al mes siguiente 125 cajas por día. ¿Cuál será su nuevo índice de productividad? ¿Y cuál será el incremento de la productividad y el cambio porcentual? Bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer, como les dije, era que antes que empezar a hacer fórmulas, ¿qué hay que hacer? Analizar. Sí. ¿Y cómo puede ser una manera fácil de analizar? Escribiendo los datos, ¿cierto? Para que no se nos pase nada. Porque usualmente es muy raro el caso de... Sí, cuéntame. Mira que, por ejemplo, tú también fuiste la monitora de, no recuerdo esta clase, matemática financiera sería. No, métodos. Si es matemática, Métodos. será otra. Ok, métodos. ¿Y te acuerdas que durante el examen nos habilitaban, digamos, la hoja de Excel porque ahí teníamos que trabajar cálculos? Uh-huh. Pero te voy a Entonces, explicar por mira que sí hay opciones. Te voy a explicar por qué. Porque en métodos se necesita una función específica de Excel. En cambio, este tipo de cosas ustedes pueden ir haciéndolo en una hoja y un papel con una calculadora. ¿Que es más rápido hacerlo en Excel? Obviamente, 1000 veces. Pero no vamos a utilizar una fórmula que no, pues que sea muy difícil utilizar. O sea, vamos a multiplicar, a sumar, a restar y a dividir, que eso lo hace una calculadora. Por eso no les habilitan el Excel para operaciones. ¿Se entiendes? Sí, pero es grave ahí porque imagínate, si hay que estar uno como copia en el aire para que no se den cuenta que uno no está haciendo copia. Y él también dijo que si uno bajaba la cabeza al monitor, entonces que eran alarmas que a ellos les reportaban, o sea. Pero de todas maneras, a ver, ¿cómo funciona la aplicación? La aplicación funciona que si tú haces algún movimiento extraño, aparece una alarma. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Revisar el video. Y si tú en el video dijiste, mira, tengo esta hoja en la cual voy a hacer cálculos, y tú estás haciendo los cálculos y al final puedes mostrar, esta es la hoja en la cual hice los cálculos, pues no te van a decir como, ay, no, es que tenía el celular en las piernas. Pues si tienes el lápiz y estás haciendo los cálculos, no debería por qué. Y eso es algo que yo como estudiante pelearía como, pues, pero es que ahí en el video se muestra y se ve que no estoy haciendo copias, sino que estoy haciendo cálculos. Pero como monitora les digo, yo hablaría con el profesor, o sea, les recomiendo que le digan estas inconformidades al profesor y le digan como, pues, profe, imposible, o sea, ¿cómo voy a escribir No dices que ya en la clase de lunes lo hicimos, pero la respuesta de él es, pues no, o sea, definitivamente no, no hay forma de calculadora y si la va a sacar, téngala siempre en el aire y si es una hoja, pues tiene que estar, o sea, según él, siempre tiene que haber una constancia de la cámara y te lo digo que tocaría como bajar la cámara del computador y que muestre que estás haciendo las fórmulas? Esa puede ser otra, no sé. Pero ¿y los que tenemos portátil, entonces cómo hacemos? Pues, No, y yo los entiendo completamente, pero desafortunadamente no, o sea, no les puedo dar una solución ya. Tocaría ver si el si no están de acuerdo con lo que dice el profesor, les toca seguir el conducto regular. Desafortunadamente, para los que no están, pues para los que no les gusta, porque yo también lo he hecho. Pero bueno, hagamos estos ejercicios y ya después vemos cómo hacemos con lo de estas cositas, porque sí me preocupa bastante, la verdad. Y cualquier cosa, pues yo puedo también decir como que los estudiantes me mostraron estas inconformidades. Y bueno. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es
ver cuáles son los datos que nos están dando, porque hay, o sea, muy rara vez nos dan un dato que no vayamos a usar. Usualmente todos los datos que nos dan los usamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a escribir empleados. Nos dijeron que eran 3 más él, más José, Mr. Moto, ¿cierto? Entonces son 4. Horas, 40. Producieron, o lo producido, son 120 cajas. Horas, personas. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer nuestra productividad. Entonces, la productividad número 1, espérense, yo agrego una acá. Eso. Va a ser las 120 cajas dividido ¿qué? ¿Quién me dice? 40 por 120. 40 por 40 por 4, perdón. 40 por 4, que son las horas por las personas, ¿sí o no? Entonces, en este caso, haríamos 120 sobre 40 por 4. ¿Listo? Y estas son cajas por persona por hora. ¿Listo? Ahora, la productividad número 2 con la nueva producción. Nuevo 125. 125, ¿cierto? Entonces es lo mismo acá. Productividad 2 y serían 125 sobre las mismas personas y las mismas horas. Esto por esto. Listo. ¿Qué nos da? Esto sobre esto. Nos da 0.78, 125 cajas por persona por hora. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a sacar cuál es el índice o el índice de productividad, que es este que acabamos de sacar, el nuevo, y el incremento de la productividad y el cambio porcentual. Listo. Entonces, el incremento de productividad es la producción anterior sobre la producción actual. Listo. Este va a ser su índice de productividad. Que en este caso sería, y producción anterior sería esta, sobre su producción actual. Perdón, es al contrario. Yo sí decía actual, este es anterior. Es la actual sobre la anterior. ¿Y esto es para qué? Para poder ver si la productividad aumentó o disminuyó, correspondiente a la que tenemos en este momento. Que en este caso sería esto sobre esto y nos da 1.04. Y el índice de productividad lo vemos en porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues le damos aquí este simbolito o lo multiplican por 100 con la calculadora, que da 104.17%. Ese es su índice de productividad, su incremento de productividad. ¿Cuál es el cambio porcentual? Será 100% menos el IP, que sería en este caso, o bueno, en este caso sería al revés, el IP menos el 100%. 100%.
Entonces cogen el IP y le restan 100% o 100, si lo están en la calculadora, y nos da, que es este montón de ceros, vamos a quitarle tantos ceros, y nos da que hubo un incremento del 4.16 o 17. Si quieren ponerlo. ¿Cierto? Entonces, el cambio porcentual es el IP menos el 100%. Si el cambio porcentual da negativo, significa que hubo una disminución. O sea, se disminujo y por ejemplo, digamos que acá nos hubiera dado 90%. ¿Cierto? Si yo cojo esto, le resto 100%, me va a dar menos 10. O sea que se disminuyó un 10%. ¿Sí me hago entender? Quiero que entiendan muy bien este concepto. Sí, repites, porfa. Dale, yo vuelvo a repetir. Lo que hay que sacar para poder identificar cuánto cambió con la nueva producción, o sea, si se hacen más cajas con más personas, entonces cuánto subió o cambió la productividad en general, hay que utilizar la producción actual sobre la anterior. Eso nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje, si tú a ese porcentaje le restas el 100%, te va a dar cuánto exactamente aumentó o disminuyó la producción del año anterior, del año actual o de la nueva producción del mes actual. ¿Me entiendes? En este caso, en este nuevo mes, que ya se están haciendo más cajas, la productividad aumentó un 4.17%. Si en caso tal de que este cambio porcentual les da negativo, significa que la productividad no aumentó, sino que disminuyó. Si este fuera menos 4.17, significa que la productividad disminuyó un 4.17. No vayan a poner que disminuyó un menos 4.17 porque negativo más negativo a positivo, o ¿cómo es? Ustedes entienden. El signo que tiene al lado, sea positivo o sea negativo, es lo que te indica si aumentó o disminuyó la productividad. ¿Listo? O sea que si a nosotros, por decir en este caso, nos dice, una respuesta podría ser la productividad disminuyó, un ejemplo, si nos diera negativo 4.17, no tenemos que ponerle el menos. Exactamente. O sea, ese menos les está diciendo, porque acuérdense que a los números positivos, aunque nosotros no le vemos el signo, al lado tiene un más, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? El signo nos indica si disminuye o aumenta. En este caso, como tiene un signo positivo al lado, entonces aumentó la productividad, ¿cierto? Entonces, y después utilizan el número, entonces aumentó 4.17. Si tuviera un signo negativo, ustedes cogen ese signo y lo vuelven palabra, es decir, disminuyó un 4.17. ¿Listo? Isabel, esto es lo mismo que variación en la productividad. Sí, exactamente. Esto es lo que varió la productividad. Y es más, en este problema es un poquito más grande, tiene más cositas y vamos a ver cuándo aumenta y cuándo disminuye. ¿Listo? Por ejemplo, veamos. Vigilantes Pan y Leche S.A. es una panadería y confitería reconocida de Paraná. Providencia de, bueno, por allá. Juan Panadero está muy preocupado por el incremento en los costos, particularmente en la energía. Los registros del año pasado pueden proporcionar una muy buena estimación de los parámetros para este año. Juan es optimista e invirtió 3.000 pesos adicionales para modificar los hornos y volverlos más eficientes en el consumo de energía. Se suponía que las modificaciones volverían cuanto menos es mínimo, un 15% más eficientes a los hornos en cualquiera de las áreas de productividad que vamos a ver. Se le pide a usted que revise los ahorros de energía de los nuevos hornos y también que revise otras medidas de productividad de la panadería.
como mano de obra y como capital, ¿cierto? Para saber si las modificaciones fueron beneficiosas. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos nuestra producción, que es estos dos, el año 1 y el año 2. Tenemos la mano de obra, horas hombre, ya está aquí multiplicado horas por persona, no hay que hacer otra conversión, ¿cierto? Tenemos el capital de lo que se invirtió y la energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar una producción, incluyendo la producción del año 1, la producción del año 2, el IP y el cambio porcentual de cada una de las variables de insumos que tenemos en este caso, que son mano de obra, capital y energía. Entonces, primero, cogemos aquí mano de obra y vamos a decir la producción del año 1 y la producción del año 2. Aquí ponemos el IP, ¿cierto? Y el cambio. Entonces, ¿cuál sería entonces en este caso la productividad de la mano de obra del año 1? ¿Quién me puede decir? 1500. ¿Sobre qué? Sobre el 350. 350. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la productividad de la mano de obra. Entonces vamos a utilizar como insumo la mano de obra, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer para el año 2. Ponemos la productividad actual con la mano de obra actual. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El actual sobre el anterior. Y luego esto le restamos 100%. Que espérense, ¿por qué dio tanto? ¿Por qué dio tanto? Porque esto no tenía un porcentaje. Obvio que me dan tantos números. Isabela, en un video, el video que yo vi, el que explicaba, colocaba, bueno, vamos a hacerte el primer año, colocaba los 1500 y es sobre 350 más 15.000 más 3.000 más 3.000. Sí, eso se puede hacer para encontrar la productividad total. Sí, esa es mi duda. Pidiendo que revisemos la productividad de cada una de las medidas de la panadería. Mira que nos dice, revise que por favor los ahorros de energía, ¿cierto? O sea, la productividad de energía, y luego revise otras medidas de productividad de la panadería. Entonces hay que ver cada uno y ver si en alguno de ellos hubo al menos un incremento del 15%. Ah, listo. Ver el incremento del 15% aquí en el cambio. Si esto está 15% o más, todo bien. Si no, entonces hay que decir, qué pena, no les funcionó lo que quisieron hacer. ¿Sí entiendes? Sí, claro. Eso depende de qué es lo que les pidan. Entonces, por eso hay que leer muy bien y entender qué es lo que nos piden. Entonces, inversión de 3.000, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos dice? Y se espera que aumente el 15%. Esto es lo que estamos esperando, ¿cierto? En el incremento de la productividad. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos con mano de obra, pero lo vamos a hacer con capital. Entonces, podemos copiar esta misma. Entonces ya, que ¿ustedes qué pondrían acá? Los 1.500 sobre 15.000 y el otro 15.000. año sobre 18.000. Exactamente. Sobre aquí, este sobre este
está en porcentaje y ya simplemente ponemos eso. Se necesita esa bendita hoja como sea, porque como uno va a tener, yo no tengo memoria para recordar, ay, ahí fue esto y aquí fue lo otro, no sé cómo voy a hacer ese examen. No, ni lo. Estoy asustada, la verdad. Tú dices de la hoja para escribir. Claro, Sí. para poder tener el apoyo de la hoja, porque, o sea, digamos que la calculadora no es tan porque él dijo que iba a ver la calculadora él tenía habilitada la calculadora, ok, eso lo, pero una hoja, porque imagínate que tú tengas que colocar, y en el aire yo no soy, ¿cómo que se llama? Súper dotada que hacen los cálculos en el aire y todo. Bueno, Yo tengo que tener todo masticadito, así como me lo estás haciendo tú, así lo entiendo yo. listo, pero vamos entonces a seguir con el taller para no distraernos mucho. Listo, y luego cuadramos eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el capital, pues con la energía, ¿cierto? Como vieron acá, ¿qué pasó aquí? ¿Un incremento o una disminución? Una disminución. ¿Y por qué? Porque ¿quién me puede decir de pronto por qué? Porque dio negativo. Porque la producción es tan igual en 1500 en ambos años. Y se invirtió un poquito más y se siguió produciendo lo mismo. Exactamente. Porque hubo una inversión de 3000, entonces había más capital con la misma producción. Listo, entonces se produjeron menos de lo que se produjo la anterior por cada capital, por cada peso invertido. Listo. Esa es la... Y lo mismo hacemos con esta, pero con la energía. Esta menos esta. No es menos. Ay, Dios santo. Ya. Y esto menos 100%. Entonces, ¿hubo alguno que tuviera incremento de al menos 15%? No. No, ¿cierto? Entonces, la respuesta en este caso sería, pues muy queridos y todos, sí hubo un aumento de productividad en la energía, pero no de lo esperado. Entonces, tiene que buscar algo más porque los costos de la energía se subieron, por así decirlo. Listo. Vamos a ver. Este es larguito, lo voy a hacer paso a paso, despacio, y me van diciendo, listo. Profe, disculpe, ¿puede volver al ejemplo anterior en la parte inferior para yo copiar la fórmula? Ahí, perfecto. Igual ten en cuenta que yo les voy a enviar esto, yo les voy a subir esto al campus, el solucionado y el blanco, por si de pronto quieren ustedes volver a practicar, listo. Ah, perfecto, gracias. Y también les voy a enviar la grabación, pues por si de pronto no se acuerdan de cómo hicimos algo, ahí les mando. Les voy a volver a enviar, porfa. Creo que hay una personita que falta por inscribirse en la asistencia del taller. Ya les acabo de enviar otra vez el link para que, porfa, no se vayan a ir sin llenar eso. Bueno, vamos a leer esto. Dice, una empresa fabrica y ensambla bicicletas estáticas. Tanto para el mercado local como para la exportación, su capacidad de ensamble es de 30 unidades diarias por operario y tiene una plantilla de 5 operarios que laboran 8 horas diarias durante el lunes a sábado para el ensamble. Ahora, para la elaboración, dice que cada bicicleta perdón, lleva en total de 4 kilogramos de acero y 1 kilogramo de plástico. Ay, perdón, no me pasé.
me pasé una. Cuenta adicionalmente con 5 operarios que elaboran las mismas 8 horas, pero para la elaboración de la fabricación de las partes, que nos dicen que cada bicicleta lleva 4 kilogramos de acero, 1 kilogramo de plástico, y la fabricación se hace en la misma planta. Entonces nos dice que analicemos lo siguiente. Se elaboraron 261 días por cada operario. Tiempo en el cual se ensamblaron y nos dice la cantidad de bicicletas que se ensamblaron. Y la fabricación de las partes para todas esas bicicletas se consumió tantos de acero y tantas de plástico. Nos dice, calcule la productividad de ensamble y compárelas con la capacidad de la planta. Y luego calcule la productividad de fabricación y compárela con el estándar de consumo de materiales. Entonces, ahí hay que hacer una productividad para el ensamble, una productividad para la fabricación y adicional hay que hacer una productividad para la capacidad y una productividad para lo que se utilizó, el estándar del consumo de materiales. Entonces, primero vamos a copiar nuestros datos como siempre. Tenemos que se hacen usualmente, la capacidad de esta planta puede hacer 30 unidades bicicletas por operario. ¿Cierto? Hay 5 operarios que trabajan 8 horas diarias. ¿Sí o no? Y 6 días a la semana. Estos son nuestros datos del ensamble, de la capacidad de ensamble. Voy a poner acá. Capacidad. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para los datos de la fabricación, ¿cierto? Nos dice que para la fabricación, aquí, tenemos también 5 personas que trabajan 8 horas diarias y 6 días a la semana. Con respecto a los insumos, cada bicicleta, o sea, el estándar del consumo material, se utiliza 4 kilogramos de acero, 1 kilogramo de plástico para hacer una bicicleta. Ay, espérame. Hasta ahí vamos bien. Lo que acabamos de copiar es hasta acá, esta parte de aquí. Sí. Listo. Ahora vamos a copiar estos datos de aquí abajo. Dice que ya después, esto es lo que se hace usualmente antes de uno empezar a hacer la fabricación de cualquier producto. O sea, dice, vea mi planta, con las personas que tengo, puedo hacer tantas bicicletas, tengo tanto material, tengo tanto para hacer, para ensamblar, porque una cosa es fabricar la bicicleta, otra cosa es ponerla junta, ¿sí o no? Entonces, ahí vamos bien. Ahora, después de que hicimos la venta y de que tenemos nuestros datos, tenemos que se elaboraron 261 días por operario, que se hicieron 37.100 bicicletas, ¿cierto? Que se utilizaron 163 toneladas de acero. Es muy importante
el apellido de cada número. Vean que estos son kilogramos y estas son toneladas. Y 42.6 toneladas de plástico. Listo. Tenemos nuestros datos listos ya. Ahora, vamos a hacer aquí abajito, primero, la productividad del ensamble. O sea, vamos a sacar primero cuánto era la capacidad y luego vamos a ver cuánto fue lo que se hizo. Listo. Con respecto a lo que se hizo, tenemos una producción de 37.000 bicicletas. ¿Sí o no? Y que el tiempo laborado es igual a ¿qué? En este caso, vamos a utilizar los días por las personas por las horas. Es decir, las 5 personas por los 8 horas diarias que trabajaron hicieron 261 días. ¿Entienden? Otra vez les vuelvo a explicar esta parte. Otra vez, por favor. Esto es la cantidad de personas por las horas que hacen al día por los días que ha trabajado cada uno. ¿Listo? Es decir, el tiempo en que se elaboró en total no va a incluir solamente los días, sino que tienen que ver cuántas personas hicieron esos días y cuántas horas trabajaron por día. Entonces son las 261 por 8 horas por 5 operarios. Listo. En este caso sería horas por día por persona. Listo. En este caso la productividad. Cuéntame. Pero estos 6 días a la semana, ¿es lo que ten en cuenta? No, porque ya mira que nos están diciendo de una vez cuántos días se trabajaron. Entonces, en este caso, no. ¿Se acuerdan que yo les dije? Usualmente se utilizan todos los datos. O sea, tú puedes sacar, son 261 días, pero trabajaron de estos 61, trabajaban por 6 días. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, sería ir al revés. Si tú vuelves a multiplicar esto, ya en este caso ya lo tienes acá. O sea, sería como sacar esto y decir, no, esto lo hicieron, se trabajan 6 días a la semana, entonces para poder hacer la multiplicación tendrías que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Queda lo mismo. Ok, gracias. Estas son como la cantidad de semanas que trabajaron, pues, pero bueno, muy buena la pregunta. Vean que por eso les dije, es muy importante el apellido de cada número. Vean que aquí el apellido es Díaz. Aquí ya este también tiene Díaz. Entonces no es importante que lo vuelvan a poner. Entonces la productividad en este caso sería la producción sobre el tiempo. Y el apellido de estos son bicicletas por hora, por persona, por día, ¿cierto? Esta es nuestra productividad después de que ya encontramos nuestros datos. Ahora, vamos a hacer la productividad de la capacidad. O sea, de cuánto pudimos haber hecho. Que en esta parte de la capacidad es de 30 bicicletas, ¿sí o no? Se pueden hacer 30 bicicletas. Y el tiempo laborado, ahí sí, utilizaríamos, en este caso,
las personas por las horas diarias entre todos. Es decir, las personas por horas. Porque vean que también es por hora. Bicicletas por hora. ¿Listo? Entonces, hora de horas diarias entre todos. Ahora, vamos a sacar nuestra productividad, que sería 30 sobre 40. Ay, perdón. Me faltó algo. Las personas. Las 6 horas, No, esos son los días. 6 días. En este caso no lo utilizaríamos porque mira que estamos haciendo por hora. Aquí lo que me faltó es la capacidad, es cuántas, porque mira que estas son bicicletas por operario, o sea, por persona. Entonces aquí habría que multiplicarlo por las personas. Entonces, las bicicletas, la cantidad de bicicletas es en total, o sea, vamos a sacar la capacidad en total por día, o sea, por un día, ¿cierto? Y como en un día trabajan 8 horas diarias y no vamos a hacerlo es por semana, sino por día, entonces en este caso no vamos a utilizar las 6 horas, los 6 días de la semana. ¿Listo? Porque lo vamos a hacer es por un día. Si lo fuéramos a hacer por semana, ahí sí utilizaríamos los 6 días a la semana. Porque mira que aquí nos están hablando de días, no semanas. ¿Listo? Vale, entonces serían las bicis por 5, que son los números, el número de los empleados. Exactamente. Y el tiempo Listo. laborado es simplemente cuántas personas trabajaron y cuántas horas trabajó cada uno, que serían 40 horas, ¿cierto? Esto es no para saber en todos los días, sino solamente en un día. Y esto nos dio que se podrían hacer 3.75 bicicletas por hora. Solamente viendo estos dos números, los subrayados, ¿ustedes creen que hubo un incremento o una disminución? Una disminución. ¿Por qué? Porque de lo que se pudo haber hecho, solamente se hicieron 7.5 en vez de, 3.5 en vez de 3.7. Entonces, vamos a identificar exactamente, esta en realidad no se llama la productividad, sino la capacidad de ensamble diaria. Y les pongo diaria para que no se me vayan a confundir y sepan por qué no utilizamos los 6 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el IP. Ay. Que vamos a utilizar la capacidad como si fuera el año actual o como la productividad actual, ¿cierto? Y la vamos a dividir por la productividad de lo que se hizo. ¿Pero por qué vamos a utilizar eso? Porque si vemos en la pregunta nos dice, calcule la productividad del ensamble y compárela con la capacidad de la planta. Entonces, siempre que nos dice compárela con, esa va a ser nuestra base de lo que vamos a comparar. Entonces, ay, espérense un segundito que el profesor me respondió.
Ah, ok. Pero, profe, una pregunta. Entonces, ¿ellos cómo van a hacer como cálculos y todo si, pues, si no tienen Excel tampoco habilitado ni nada para poder hacer o sea, porque yo pienso como si uno muestra la hoja en el momento y uno, además de que uno cuando empieza el examen, uno tiene que mostrar el alrededor de uno, pues a mí me parece un poquito difícil. Yo sé que no depende solamente de usted, pero sí me parece súper complicado el hecho de hacer, por ejemplo, las fórmulas de productividad y eso sin tener una hoja a la mano. Y pues además con la calculadora, bueno, de pronto es más fácil levantarla, pues si uno mostrar, pero igual si uno ya muestra alrededor de uno y eso no es posible que los estudiantes puedan utilizar ese tipo de cosas. Chicos, tienen toda la razón. Sí, Te lo sí, dejé. Qué cagada eso. Pero, sí. Isabel, qué pena, ¿puedes volver a hacer este IP que no me da con la calculadora? claro que sí. En este utilizamos el actual como la capacidad de ensamble. O sea, este va arriba y este va abajo. Ah, vale, vale. Creí que era al revés. No, es al revés. Sí, tienes razón, tienes razón. Qué pena, qué pena. Espérate, yo reviso a ver que no lo esté haciendo mal. Sí, tienes toda la razón, es al contrario. Es al contrario. O sea, este va a ser lo que hicimos en este momento y esto fue lo que debimos haber hecho, que va a ser como el anterior. Listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está respondiendo, vamos a ver qué dice. Entonces, lo que hay que hacer ahora es hacer el cambio, o sea, identificar cuánto fue que cambió en este caso. ¿Qué sería esto menos 100%? Y nos da que es negativo. Entonces, obviamente sabemos que hay una disminución, ¿cierto? Espérense un segundo. Entonces, no, según lo que dice el profe, es que los ejercicios son fáciles y que pues no hay mucho que hacer, entonces yo les recomiendo que utilicen la calculadora y que la muestren en la cámara y pues que hagan lo que les piden porque pues ni modo. Listo, cualquier cosa me cuentan. Sigamos aquí. Bueno. Entonces, este es el cambio que significa que disminuyó la productividad. Entonces, la respuesta es... Isabel, ¿me vuelves a hacer, porfa, ese cambio como los porque tengo negativo, porfa? Porque mira que negativo es porque tú coges este 94.76 y le restas un 100%. Acuérdate que es el IP menos el 100%. Listo. Entonces, por eso nos dio el cambio negativo. ¿Qué significa? Que la productividad está un 5.24 por debajo de la capacidad de lo que se puede producir. Es decir, no se está haciendo todo lo que se puede producir. O sea, o están trabajando menos o están haciendo algo que causa que sean menos de lo normal. ¿Listo? Ahora, voy a hacer esto copiando y pegando mientras les explico para que podamos adelantar y hacer las otras cositas. En este caso, de la productividad de la fabricación es simplemente la misma producción que se hizo, las mismas bicicletas que se hicieron, y vamos a utilizar el acero y el plástico. ¿Por qué
no en 63 y no 43.6, porque lo multipliqué por 1000, porque estas son toneladas. Y vean que los insumos están en kilogramos. Entonces, por eso lo multipliqué por 1000. Listo. Cogí esto y lo multipliqué por 1000. Y lo mismo acá. ¡Ah! Y lo mismo acá. Esto y lo multiplico por 1000. Listo. Listo. Profe, muchas gracias. Gracias. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que vamos a sacar la productividad del acero y la productividad del plástico separadas. Listo. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a coger la producción y dividimos en acero, y la producción y la dividimos en plástico, que nos da estos valores. Y estas son cantidad de bicicletas por kilogramo de plástico. Quiero que tengan muy en cuenta esto. Esto no es que, que si son menos y si son más, no. Estas son las cantidades de bicicletas que se hacen por cada 1 kilogramo de acero. Listo. Ahora lo que hay que hacer es que vamos a ver cuál es el estándar del acero y cuál es el estándar del plástico. ¿Qué es? ¿Cuánto es el estándar del acero y cuánto es el estándar del plástico? Pues esto es uno de una bicicleta, utiliza 4 kilogramos de acero, es decir, 1 sobre 4. Este es este valor. Y pues como 1 kilogramo de plástico y 1 kilogramo de bicicleta, pues 1 sobre 1 da 1. Entonces estas son cantidades de bicicletas que se hacen por cada kilogramo de acero o de plástico. Ahora, vamos a sacar el IP del acero y del plástico de la misma manera. ¿Cómo se hace? Pues cogemos el IP del acero, la productividad del acero, y lo dividimos por el estándar, y luego cogemos la productividad del plástico y lo dividimos por el estándar. En este caso, por ejemplo, un caso fácil para que lo entiendan. El estándar es que con 1 kilogramo de plástico se arme una bicicleta completa. Y vean que aquí con el mismo kilogramo de plástico no se alcanzó a armar una completa, entonces están malgastando el plástico, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el acero. Se debería hacer 1/4 de la bicicleta con 1 kilogramo de acero, pero no llegó a eso. Por eso, cuando hacemos el cambio porcentual, va a dar negativo. Nos da negativo. ¿Cómo llegamos a esto? Cogimos cada una de estas y le restamos 100%. ¿Listo? Entonces, este es lo que nos piden. Es que es muy complicado. No, en realidad no. Ay, coño, ya. Lo que pasa es que son muchos datos. Pero puede que, por ejemplo, en el examen solamente les pidan esto. Esta partecita de acá. Como parecido al que hicimos aquí. Listo. O sea, no creo que les vayan a pedir cosas muy complicadas. Ahora, les voy a mostrar esta cosita que se llama el histograma. Esto es muy probable que no se los pregunten, pero puede que les pregunten algo teórico. ¿Cómo teórico? Que les pongan ¿qué pasaría si tengo esto así? Y ustedes dicen como que no, falta hacer esto, o no da esto. Ahora, y se los voy a enseñar para operaciones y para en general, si algún día quieren hacer un histograma. El histograma, lo primero que tienen que hacer es que ustedes tienen estos datos. Vean qué dice. El caso se refiere a una fábrica de envases de vidrio, que se representan los siguientes datos al momento de medir la capacidad de sus botellas de 150 mililitros. Es decir, estas son 30 botellas que vieron a ver cuánto mililitro tenía cada una, ¿cierto? Que dice que los datos históricos dice que el medio es de 749 mililitros y hay una desviación del 12, o sea, 12 para adelante y 12 para atrás.
¿cierto? Ahora, la especificación planeada es de 750 menos 10 o más 10. O sea, puede estar entre 740 y 760 el contenido de la botella, ¿sí o no? Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Vamos a coger, como yo no me acuerdo cómo hacer, yo me acuerdo que una vez me enseñaron, pero no me acuerdo cómo se hace. Vamos a poner cada uno de los datos, denme un segundo. Entonces, ponemos todos los datos así, ¿sí o no? Ahora cogemos estos datos. Si algún día tienen que hacer un trabajo y les piden hacer un histograma, así se hace. Lo primero que hacen es que vamos a darle aquí en ordenar y le van a decir de menor a mayor. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros datos de menor a mayor. Tenemos que la capacidad es de 750, el volumen medio es de 749, hay una desviación del 12 mililitros, ¿sí? Aquí están nuestros datos. Ahora, ¿cómo podemos sacar cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Además de que, pues ya lo acabamos de organizar por mayor a menor, ¿cierto? Hay una fórmula que se llama máximo. Y ustedes seleccionan los datos. Y les dice cuál es el máximo. O el de mínimo. Y ustedes seleccionan cuál es el mínimo. Máximo, mínimo. Listo. Y ustedes van a coger estos datos. Ay, no. Le vamos a dar aquí en insertar, datos recomendados. Y vamos a bajar aquí hasta donde dice, ¿dónde está? Todos. En todos. Y vamos a ¿dónde está? Histograma. Entonces, este es el histograma. Aquí, en insertar gráfico, todos los gráficos, histograma, aceptar. Ustedes le pueden poner el título que quieran. Botella. Listo. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cuál es lo que se supone que es permitido. O sea, ellos dicen que se espera, o sea, que la planeación da que sea entre 750 más 10 o menos 10. O sea, entre 740 y 760. Es decir, vamos a ver si aquí una línea. Es aproximadamente por aquí y aproximadamente por acá. Ese es el rango permitido y vean que hay unas cositas en las cuales nos estamos saliendo, ¿sí o no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a verificar. Esto es más que todo como para identificar si estamos siguiendo lo que nos pidieron. Vean que nos pidieron entre máximo 170, 760 y mínimo 740. Y vean que nos estamos pasando el mínimo y el máximo en ambos. Listo. Así es como se hace un histograma. Ahora, les voy a mostrar esto. Es un ejercicio un poquito enredado, pero es muy completo. Entonces, voy a adelantarme
Porque, ¿qué hay que hacer en este caso? Dice, un mini mercado está experimentando ciertos problemas con las demoras de las cajas registradoras. Los datos inicialmente reunidos identificaron 4 posibles causas. Ahí están las causas, ¿sí o no? Dice, para reunir más información sobre el problema, se detalló un formato de prueba para registrar las causas de la no conformidad. Cada vez que los empleados en la caja 4 tenían demoras, documentaban la causa del formato. Este proceso se hizo durante 7 días y se encargó a la cajera para documentar la no conformidad. Entonces, esto es como una encuesta que le hicieron a las personas, como, ay, está inconforme, ¿y por cuál de estas 4 razones? Entonces decían cuál de las 4 razones, en qué turno y qué día, ¿sí o no? Entonces, lo que hay que hacer primero que todo es contar cuántas A, cuántas B y cuántas C y D hay para cada día, para cada turno, para cada ocasión. ¿Listo? O sea, esto es lo que se haría pues en caso tal de que ustedes tengan que trabajar para eso. Entonces, primero nos dice que hagamos un diagrama de Pareto. ¿Listo? ¿Cómo se hace el diagrama de Pareto? Es como el histograma, es parecido al histograma, ¿cierto? Pero tiene una rayita, como así, como para arriba. ¿Qué es este que aparece? Whatever. Ay, Dios santo. Digamos que ejemplo este. Que es el que aparece aquí a este ladito. Al lado de histograma hay 2 opciones, uno que dice histograma y uno que dice Pareto. Entonces es este el que vamos a utilizar. Pero vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo que analicen. Primero, elaboramos 3 diagramas de Pareto. El primero dice, mostrar los totales de no conformidad semanal en la línea vertical y las 4 causas en la línea horizontal. Es decir, estos son los totales de A, B, C y D semanales. Espérense un segundito. Entonces, ¿yo qué hice? Sumé el A, B, C y D de todos los turnos para ver semanalmente cuál es el que daba más. ¿Listo? Que es la suma que aparece acá arriba de 10 más 8 más 8. Igual acá, 7 más 7 más 11 y 6 más 8 más 9 y 8 más 7 más 35. Esos son los datos que nos da aquí abajo. ¿Listo? Ahora lo que hay que hacer es coger estos datos y hay que organizarlos. Yo los voy a copiar aquí, los voy a pegar acá, pero como valores. Una fórmula. Y estos son los que voy a organizar, porque igual que el histograma hay que organizarlos de menor a mayor. Perdón, de mayor a menor. Entonces, cogemos aquí, en ordenar y filtrar, le vamos a decir ordenar, orden personalizado, y le vamos a decir que elija
este y que sea de mayor a menor. No está cogiendo, wait. Entonces, ahora sí, creo una vez. De mayor a menor. Está, listo. Un segundo. Isabel. Qué pena, muchachos, otra vez. Entonces, como les decía, lo que hay que hacer es que nosotros vamos a coger estos datos y le vamos a insertar gráficos recomendados y vamos a coger aquí en histograma y en Pareto. Y este es el primer gráfico. Listo. Así es como da. Y lo mismo se hace por turnos y por todo. Ay, Dios. Entonces, después de que ya identificamos, en este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser la principal causa? Entonces, la D. ¿Sí o no? Espérense un segundo. Espérense un segundo que tengo un problemita. Un segundo. Entonces, ya que sabemos cuál es la causa, como está diciendo, dice aquí identificar la no conformidad más grande, que en este caso es la D, y dice que dividir dicha conformidad por turno. Entonces, lo mismo que hicimos ahora con las semanas, vamos a hacerlas por los turnos. En este caso, les pongo acá, ¿sí o no? Que esta es la suma de las D, pero por turno, ¿sí o no? Y ahora lo que hacemos es que cogemos otra vez en insertar, gráficos, total, histograma, y elegimos este. Listo. Y ya que sabemos
cuál es el turno que tiene más problemas, que es el turno 3. Entonces vamos a ver en qué día del turno 3 es que llegan más inconformidades. ¿Sí? Entonces simplemente escoger los datos que nos dieron de el turno y coger y los pongo por acá. A ver, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Los voy a poner aquí arriba. Ay. Listo. Y con esto mismo se hace un gráfico. ¿Correcto? E identificamos que el día con más problemas del turno 3 de la cosa 2 es el sábado, ¿sí o no? Entonces, ya que lo identificamos, hay que hacer, dice, aquí está la conclusión directamente, los empleados de la caja 4 usaron esta información y el conocimiento sobre el proceso y descubrieron que el fin de semana, el tercer turno, las bolsas de frutas y vegetales y los productos lácteos, les faltaba la etiqueta del código de precio, ¿cierto? Entonces, el resultado es que el 80% de los productos lácteos y de Fruver, frutas y verduras, no tienen la etiqueta de precio en el tercer turno, los sábados y domingos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta última parte? Y se los dejo como para que ustedes también lo hagan. Yo después les envío un ejemplo de cómo lo hice, pero sí sería bueno que ustedes lo hagan solitos. Es que diga, haga una tormenta de ideas de las posibles causas y regístrolas en el diagrama de Ishiwa, que es la espina de pescado o la causa y efecto, y se relaciona una causa sobre y elabore una hipótesis. ¿Y cómo podemos verificar que la hipótesis es cierta? Por ejemplo, yo les voy a mostrar una que yo tengo hecha, ¿cierto? Este es uno que yo tengo hecha, que es la que les voy a mandar, ¿cierto? Que dice, el problema principal es este, los productos lácteos y de Fruver en el tercer turno, los sábados y domingos, y muchos no tienen etiqueta. Luego hicimos una lluvia de ideas, donde elegimos más o menos cuáles pueden ser las causas por las cuales no está viendo etiqueta en esos días a esas horas. Y dice, la persona encargada no está, la persona encargada está ocupada, no hay suficiente personal, se acaban los insumos, la mala calidad de las etiquetas o que afecta el fin de semana y de la noche, ¿cierto? Y de esas elegimos cuáles pueden ser las causas y cuáles podemos identificar para poder cambiar. Entonces, podemos ver, identificamos de esas 6, 2, a ver cuál, si es que de pronto no hay personal suficiente para poner etiquetas o es que las etiquetas están malas. Listo. Y este sería un diagrama de causa y efecto o espina de pescado. Esto no es porque se los vayan a poner en el parcial ni nada por el estilo, sino porque es importante que ustedes entiendan cómo se hace. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Isabel, entonces los ejercicios es como de productividad, como esos que usted nos colocó. Sí, yo supongo que esos son los ejercicios como de numéricos que les van a poner, supongo yo. De todas maneras, en el libro guía hay otros ejercicios de productividad, los pueden buscar. Si encuentran alguno que no sepan cómo hacer, me pueden escribir y yo les ayudo, listo.